¿Qué es el despertar espiritual o de conciencia? Ven, te explico. A menudo escuchamos a alguien que nos habla sobre el despertar de la conciencia, sobre el despertar espiritual. Incluso vemos memes que hablan sobre este tema. También nos podemos encontrar con alguien que habla sobre gente que no está despierta. Pero, ¿a qué se refieren con esto? Bueno, el despertar espiritual o de conciencia se refiere al instante en el que una persona cualquiera descubre un propósito mayor en su vida. Se entera de que no todas las cosas tienen que suceder por antonomasia, de que nuestro ser no está aquí nada más para trabajar de 9 a 5, para perseguir renombre o estatus social. Es descubrir que la realidad que se nos presenta no es verdadera. Es salir de lo que muchos le llaman la Matrix, en términos modernistas desde la película Idem, o según el hinduismo, budismo, de la Maya. Es entender que nuestro ser tiene un propósito mayor, que este mundo es un holograma en el que vivimos, que todo lo que está a nuestro alrededor existe por nosotros. Es darnos cuenta por fin de que soy el personaje principal de esta historia que cuento como mi vida. También es emprender la búsqueda hacia un propósito mayor, hacia una elevación del ser, de la conciencia. Es entender la creación misma como un acto de divinidad y es tratar de encontrar y ponerse en comunión con dicha divinidad. Empecemos por esta dualidad. ¿Por qué es espiritual y por qué es de conciencia? Bueno, vamos a empezar por la conciencia. La conciencia es lo que más podemos ligar hacia lo lógico, es lo que más estamos acostumbrados a entender de diferentes explicaciones, es lo que podemos ver en algunas ramas de la ciencia, en algunos estudios, en algunas escuelas, en muchas terapias y sobre todo en filosofía. Por otro lado, la espiritualidad se relega principalmente a las religiones y posturas filosóficas. Sin embargo, la espiritualidad no pertenece a una religión. La espiritualidad crea la diversidad de religiones que hay. La religión es el tratado para encapsular ciertas posturas filosóficas de espiritualidad, al crear ciertas normas de conducta, de actitudes, de entendimientos, de resultados, de explicaciones, de decir cierta verdad, creyendo y afirmando que es la verdad, se convierte en un dogma que al final de cuentas termina siendo una religión. La espiritualidad, en cambio, es el entendimiento de un todo que le va dando forma y sentido a la vida misma, sin encapsularla. Hoy en día parece que estamos haciendo un trabajo de espiritualidad inversa, así como hace la ingeniería inversa. Primero hubo espiritualidad, luego hubo religiones. Pasa un tiempo y las religiones se asentan como ese todo, como esa voz de la verdad. Cada religión clama tener su única verdad. Cada religión se segrega en un determinado punto geográfico y eventualmente donde nacemos se nos impone la religión que domina ese territorio. Y nosotros, como ya hablamos en otro video sobre la identificación, vamos a crecer creyendo que pertenecemos a esa religión. Vamos a crecer defendiendo esa religión y no vamos a entender que haya otra religión. Podemos entenderlas como competencias, pero nunca como la única voz de la verdad, porque cada religión clama tener esa única voz. De aquí es que partimos de este dogma. Ya está ese dogma religioso establecido, es inamovible. En el ejemplo de la ingeniería sería el equivalente a una tecnología que ya está resuelta con sus leyes, con sus normas, con sus materiales de construcción, con todo lo que requiera para que esa ingeniería suceda. La espiritualidad hoy en día viene y desmantela esos dogmas religiosos para formar la espiritualidad individual. Ese sería el equivalente de ingeniería inversa a espiritualidad inversa. La religión ya está hecha. Mi ser que busca un propósito mayor va a desmantelar esas religiones buscando la espiritualidad que yo necesito. Ese es el primer despertar espiritual. Saber que mi yo es superior a este cuerpo, que mi propósito es mayor que la vida que me rodea y el emprendimiento
momento de una búsqueda para saciar esa necesidad de saber, de conocer, de crecer, de llenarme a mí mismo, de sentirme pleno, de sanar lo físico y lo mente para que mi espíritu pueda elevarse. Por otro lado, tenemos el despertar de conciencia, que no es que sea más básico, sino que es más terrenal. Y sí, es empezar a darnos cuenta desde la lógica, desde la mente, desde lo que motiva mis pensamientos y mis actos, que esta realidad no está bien. Es entender, por ejemplo, que la política es un teatro y que todos formamos parte de él, aunque nosotros como espectadores. Es darse cuenta que la política está mal, que las leyes están mal, que las normas están mal, que la sociedad está mal, que todo este constructo social está mal. Es entender que el consumismo, que el capitalismo, que el comunismo, que todo lo que nos rodea está mal y está hecho únicamente para controlarnos. El despertar de la conciencia necesita que entendamos que esta sociedad podría mejorar, que simplemente vivimos así también por un dogma sociopolítico establecido para controlar a las masas. Las masas seríamos nosotros, la humanidad. Cuando uno tiene un despertar de la conciencia se da cuenta de que está envuelto en esa masa, pero no quiere pertenecer a esa masa. Es a lo que comúnmente llamamos como el negrito en el arroz. Pero te planteo este dilema, que es algo con lo que yo me he encontrado a lo largo de mi vida, y es básicamente, ¿de qué me sirve ser el negrito en el arroz si de todos modos estoy dentro del mismo frasco? Hay un experimento buenísimo que seguramente has podido ver en redes sociales. Trata de unas pulgas dentro de un frasco. Las pulgas pueden llegar a brincar hasta más de 1 metro. El punto de este experimento es que meten a estas pulgas en este frasco de 10-15 centímetros y cierran la tapa. Después de 3 días, las pulgas van a intentar brincar, pero al estamparse en la tapa, su salto queda condicionado. Al cabo de tan solo 3 días, el que realiza el experimento abre el frasco y las pulgas ya no van a escapar. Han olvidado que pueden brincar más que lo que representa la altura del frasco. Eventualmente los hijos de esas pulgas van a crecer pensando que tan solo pueden brincar de 10 a 15 centímetros sin saber que en algún momento pudieron brincar hasta 1,5 metros. Bueno, pues ese experimento de pulgas aplica en toda la humanidad. Nosotros somos seres poderosos, seres infinitos, seres espirituales, seres divinos, pero este constructo social nos ha hecho creer que solo somos humanos, que somos un fruto de la casualidad, que estamos flotando en la inmensidad del universo siendo una nada. Nos han quitado nuestro valor espiritual y divino, nuestra enormidad del ser, haciéndonos creer que simplemente fuimos egoístas al alguna vez pensarlo. El despertar de conciencia es entender que ese dominio sobre nosotros nos ha aplastado y que todo lo que es representado ante nosotros es un invento para que no brinquemos más de 15 centímetros. Somos esas pulgas atrapadas en un frasco. Despertar la conciencia es darse cuenta, 1, que hay una tapa y 2, que hay un frasco y que aunque ese frasco sea transparente y aparentemente invisible, ahí está. Cuando conjuntamos el despertar de conciencia con el despertar espiritual, mi yo superior empieza a hablar, empieza a escuchar, empieza a ver y por supuesto quiere empezar a hacer. Y es cuando empezamos a derribar el ego, a domar el ego, a calmar el ego, a impedir que el ego siga teniendo el control de mi vida. El ego hasta este momento es el equivalente al piloto automático de esta nave, de esta maquinaria que habito. El ego ha sido el piloto automático, por eso es que vivimos en estado de alerta, porque es el piloto automático el que controla mi ser. Y al despertar, lo primero que hay que hacer es retomar el control. Y claro, sabemos pilotear la nave. El problema es que hemos olvidado cómo hacerlo. Y por eso es como volver a empezar a gatear
cambiar aunque ya seamos adultos. Claro, dependiendo de a qué edad estás teniendo tu despertar. Por lo general, esta necesidad de despertar viene entre los 27 y 33 años, que es más o menos en lo que en la astrología conocemos como el primer retorno de Saturno, que es el planeta maestro, y viene a darnos estas lecciones, estos cambios de vida necesarios para mi crecimiento. Entender que estamos en este proceso de vida es ambos, tanto un despertar espiritual como un despertar de conciencia, y mantenernos en este camino es tan severo como el de la sanación, porque claro, viene implícito dentro de, una vez que despertamos a la conciencia, que despertamos al espíritu, ya no queremos volver a lo que éramos, ya no queremos pisar atrás, queremos solo avanzar, queremos solo crecer, queremos sentir la expansión de nosotros, no relegarnos a lo mínimo que fuimos, porque eso es lo que fuimos, mínimos estando encapsulados en ese frasco, mínimos haciendo lo que todos nos decían que hiciéramos, incluyendo y empezando por nuestra casa, por nuestros padres, pero no es motivo para culparlos porque ellos no sabían lo que hacían, ellos solo estaban haciendo lo mejor que pudieron, basados en su misma cualidad de mínimos, que a su vez fue impuesta por sus abuelos, por sus tatarabuelos y en fin, por todo el mundo que venimos arrastrando históricamente, por todo el control que se ha dado sobre nosotros. Es imposible que alguien no tenga estas heridas dentro. Todos las tenemos, todos somos sumisos, todos lo hemos sido, y es nuestro deber, nuestra tarea y nuestra misión quitarnos esas cadenas, despertar a lo espiritual, despertar a la conciencia. Y aquí vienen dos puntos: ¿qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, esto se pone difícil y complejo. Vamos a explicarlo detalladamente. Empecemos por lo más sencillo. ¿Qué pasa si no lo hago? No pasa nada. Tu vida sigue siendo la misma, mínima, aunque tú no sepas que es mínima. Tú podrás decir: es que yo viajo, es que yo tengo un coche, es que yo tengo una casa, es que yo estudié 3 carreras. No importa, tu vida es mínima porque no hay una búsqueda hacia lo superior. No hay un entendimiento del yo soy. Simplemente hay un devenir, un causal, un yo ya estaba aquí, un así soy yo y no voy a cambiar. Y eso simplemente se reduce al hecho de que así va a seguir siendo tu vida. Hay gente que es más afortunada que otra, hay gente que no lo es. Y no precisamente por ser afortunados, sino porque a lo mejor los traumas que cargamos de nuestra familia no nos impiden el alcanzar el triunfo económico. Entonces a lo mejor tu vida económicamente está desarrollada de manera fácil, de manera abundante. A lo mejor los traumas que te heredó tu familia no tienen que ver con la pareja. Entonces puede ser que tengas una vida plena en pareja y está bien. A lo mejor los traumas de tu familia no te transmitieron enfermedades, entonces tú tienes una vida llena de salud y eso está bien, pero no tienes un desarrollo pleno. Simplemente vas haciendo lo que sabes hacer, lo que se te enseñó a hacer. Si eres bueno para trabajar y así te lo enseñaron, así vas a hacer toda tu vida. Si eres disciplinado, así lo vas a hacer. Si eres constante, así lo vas a hacer. Y está bien, no hay ningún problema con eso, pero no estás en el pleno de lo que podría llegar a significar tu ser completo, tu ser consciente y espiritual. Porque si bien esto es cierto, espíritus ya somos. Lo que venimos a aprender es qué es este cuerpo físico, qué es la materia que me rodea. Sin embargo, aunque sí sea cierto, como dice, que somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana, a fin de cuentas el espíritu queda relegado dentro del humano que supongo ser, y mi espíritu no está acostumbrado a este cuerpo. Mi espíritu no conoce lo que es el físico, ni el entorno, ni la materia, y además tampoco conoce lo que es la mente. Entonces nuestro espíritu queda relegado a nada, minimizado, tratando de salir sin ser escuchado. ¿Por qué? Porque nuestro entorno lógico lo ha aplastado y le hemos dado todo el poder a la lógica, al conocimiento. Si no es lógico, si no es tangible, entonces lo descarto. Y el espíritu no es ni lógico ni tangible. Es por eso que vivimos sumidos en la nada, en lo material. Y es por eso que nuestro entorno sociopolítico, nuestro constructo de la realidad, se empeña tanto en abrumarnos con distracciones, en volvernos consumistas, en tenernos sujetos a la carrera del trabajo. Para comprarme esto, me gasto mi dinero, al comprármelo necesito trabajar más. Y así me sumo en esto una y otra vez, con el ejemplo
ejemplo que quieras. Si es tu persecución de tener una familia, así va a ser y así lo vas a enseñar. Si tu persecución es económica, así lo vas a hacer y así lo vas a enseñar. Si tu persecución es meramente buscar el placer sexual, así lo vas a hacer y así lo vas a enseñar. En fin, lo podemos ver con cualquier cosa. Dentro de este consumismo, a este sistema también le interesa mantenernos enfermos, porque así nos pueden medicar. Esos medicamentos nos van a mantener en lo más bajo posible. Esos alimentos chatarra que se empeñan en que comamos nos van a mantener en lo más bajo posible. La ingesta de alcohol que tanto se empeñan en que tengamos nos va a mantener en lo más bajo posible. Y así es como nuestro espíritu puede continuar sin su despertar. Nuestra conciencia puede continuar completamente dormida, porque nos metemos en esta persecución de la nada, en donde estamos felizmente, cómodamente distraídos. Pero entonces no pasa nada si seguimos así. Simplemente nuestro piloto automático va a seguir conduciendo mi cuerpo hasta que se acabe mi vida y listo. No va a pasar absolutamente nada. Eventualmente, como ya expliqué en el video de las reencarnaciones, nuestra siguiente reencarnación va a venir a continuar ese trabajo de aprendizaje y así sin parar hasta que terminemos todo el ciclo de reencarnaciones zodiacales, que como ya expliqué son cientos de miles de combinaciones posibles. Y digo cientos de miles porque no me gusta exagerar y no he hecho la matemática necesaria para saber cuántas son. Si tú quieres hacerlo, bienvenido, y si llegas con un resultado, déjamelo en los comentarios. Ahora bien, si tenemos nuestro despertar, y digo si lo tenemos porque es una eventualidad ligada completamente al azar. Nadie decide mañana despierto. Nadie dice hoy voy a despertar. Nadie dice de aquí a 3 semanas voy a estar bien despierto. No. Si por casualidad sucede tu despertar espiritual o de conciencia, entonces es cuando empieza el juego y cuando la cosa se complica, se pone difícil y sufrimos para mantenernos ahí, porque el despertar espiritual tiene varios pasos, sucesiones, progresiones y además también muchas caídas. El despertar espiritual o de conciencia es un acto que incluso nos sume en una depresión y te voy a explicar por qué. A primera instancia, cuando tenemos el despertar, lo que sucede inmediatamente es que sentimos la no pertenencia a este lugar, a este plano, a este espacio, a mi círculo social, a mi familia, y nos sentimos solos porque además nadie nos entiende. Y si quieres hablar de esto con una persona que aún no ha pasado por su despertar, que aún no ha tenido acceso a esta información, que aún no está en su propio proceso, lo único que va a suceder es que te van a tildar de loco, de loca, de desquiciado, de conspiranoico. Te van a poner las 1000 etiquetas hechas para desacreditar lo que tú estás viendo que los demás no ven. La segunda faceta es la investigación. Necesito saber qué está pasando, qué me está pasando, por qué lo que percibo como realidad ya no lo concibo como algo verdadero, por qué se desfragmenta mi mundo alrededor, por qué lo que veo ya no es. Y de aquí viene una nueva bifurcación entre lo espiritual y la conciencia. Cuando vamos por el despertar de la conciencia, lo primero que empezamos a investigar son las cosas que envuelven mi mundo físico, mi mundo material. Por ejemplo, la política, las guerras, las distracciones. Darnos cuenta de las cosas que están ahí, que solo son para controlarlos. En el caso de la política es darse cuenta de que todos los políticos son iguales, que todos los partidos son iguales, que todas las ideologías políticas son iguales, que todos los que mandan son iguales. Últimamente darse cuenta, y a riesgo de ser criticado por esto, es entender que la democracia no existe, que es una charada, que es una farsa, que la democracia necesita únicamente de tu participación para poder seguir en su ciclo de engaño, porque eventualmente quienes van a gobernar son las únicas opciones que a ti te pusieron, que generalmente son los más estúpidos que podrían estar a cargo de un país y sin embargo son los que están. La democracia solo justifica el hecho de que estén ahí esos idiotas. ¿Por qué? Porque tú, participando en su juego, creíste que elegías lo mejor o la mayoría de los casos al menos peor. ¿Pero por qué te los pusieron ahí? ¿Por qué decidiste participar en un juego que no tienes manera
manera de ganar, que no tienes manera ni siquiera de estar contento con tu propia elección. Y te lo pongo de esta manera. Si tú fueras a comprar un coche, vas a ir a buscar todas las marcas que te gustan, todos los modelos que te gustan, todos los precios que te gustan y eventualmente vas a comprar uno. Bajo el sistema político democrático, lo que pasaría es que yo, papá gobierno, voy a elegir dos coches para ti. Los dos son malos. Uno es rojo y uno es azul. Los dos se van a descomponer en 4, 6, 8 años dependiendo tu país. Los dos modelos te van a dar problemas. Los dos modelos te van a hacer gastar más de lo que tú puedes gastar. Es más, los dos modelos te van a exigir que les compres la gasolina más cara y te van a dar el menor rendimiento. Pero como tú solo tienes esas dos opciones, lo único que vas a poder elegir es decir, me gusta más el color azul que el rojo. A mí en cambio me va más el color rojo que el azul. Y eso es, en resumidas cuentas, la charada, la farsa, la estafa de la democracia. Y te vas a ir muy cómodo en tu nuevo coche que te va a dar problemas todos los años hasta que te obliguen a cambiar de coche. Si la democracia fuera real, la opción primera de buscar a lo mejor que tu dinero pudiera pagar, que fuera a complacer tus gustos, tus necesidades, entonces podríamos hablar de algo distinto. Pero ese modelo de gobierno, de democracia, no existe. Ni siquiera nos vamos a plantear el dilema de cómo hacerlo funcionar, cómo ponerlo ahí, porque este video y la vida no se trata de especular. Entonces, cuando despiertas a la conciencia y te das cuenta de esta charada, por ende ya no perteneces a la sociedad, no perteneces al sistema. Y aunque no puedas escapar y salir de él así nomás, ya no estás ahí y la gente que está dormida está diseñada, está preprogramada para defender ese sistema. Entonces tú te vuelves un virus del sistema y el sistema necesita defenderse a sí mismo, cuidarse y protegerse a sí mismo. Y es entonces cuando te empiezan a sacar de ahí. Si tú eres suficientemente fuerte y resistes, vas a pasar al siguiente nivel. Si no, vas a regresar y vas a tratar de volver a estar donde estabas, aunque nunca lo vas a conseguir del todo, porque una vez que despiertas a la conciencia, solo puedes crecer de nivel, pero no puedes volver a dormirte de todo, simplemente puedes autoengañarte para seguir complaciendo a los demás. Eventualmente esa complacencia va a explotar por sí sola y te va a obligar a tener cambios en ti. Si tú decides seguir en ese nivel, entonces se va a manifestar de muchas maneras: depresión, ansiedad, estrés, sobrecargas emocionales, derivando todo esto en enfermedad. Si tú decides crecer, vas a volver al camino y empieza todo de nuevo, un camino de sanación, un camino de búsqueda, un camino de realización, un camino de entendimiento. Todo esto es progresivo y todo esto es exhaustivo. Requiere un trabajo constante de autoanalítica, autoobservación, de estar presente, de entender todo lo que va pasando y poco a poco ir quitando velo tras velo de las mentiras a las que hemos estado sujetos y que aprendimos a entender como verdades. Quitarnos los velos nos permite poder ver la realidad de nuevo o empezarla a ver, que sería exactamente la alegoría de la caverna de Platón, la película Matrix o la película The Truman Show. No voy a explicar ninguna de estas. Si a ti te interesa conocer, haz tu trabajo propio de razonamiento crítico e investigación y ve a leer, ve a ver películas, ve a documentarte, ve a informarte. Y bueno, con esto ejemplificamos lo que sería la búsqueda al despertar la conciencia. Cuando vamos directamente al despertar espiritual, nuestra búsqueda es otra. Nuestra búsqueda ya no es solo en derribar los muros de lo material, es empezar a encontrar el crecimiento de mi espíritu, de mi ser primordial, de mi yo superior. Es la búsqueda directa de Dios. Tú aquí puedes llamarle Dios, universo, y entonces empezamos a ver coincidencias en todos lados y dejamos de llamarles coincidencias. Empezamos a pensar que son causalidades. Ya nada pasa por error, ahora todo tiene un porqué. Mi vida empieza a tener la necesidad de encontrar algo más que esta vida material. La política no me interesa ahora, es en cambio la necesidad de sentirme pleno, de encontrar las respuestas de la vida, de saber cómo puedo ser feliz, cómo puedo encontrar el amor puro, cómo puedo yo dar ese amor, cómo puedo convertirme en amor, qué puedo hacer para mejorar este mundo, porque yo ya sé que este mundo no es lo que
es, y a la vez tampoco me importa porque yo estoy en una búsqueda de espiritualidad, en una búsqueda espiritual, en una búsqueda de mi espíritu, en su crecimiento. El mundo material ya no es de mi importancia. Sin embargo, estamos en un cuerpo físico, estamos atados al mundo material. Entonces aquí es donde se conjunta mi despertar de conciencia y mi despertar espiritual, que a su vez entre los dos me van a hacer buscar mi sanación, mi mejoría física, mi salud tanto mental como físico. Tratar de desintoxicar mi cuerpo. Me voy a dar cuenta de cómo alimenté mi cuerpo de la peor manera que pude y ahora voy a tratar de redimirme a mí mismo con todo lo negativo con lo que alimenté a mi cuerpo. Y por alimento no solo me refiero a la comida que ingerimos, me refiero a todo lo que entra en mí. Empezando por la comida, el aire, la luz. Cuando la luz no es solar, cuando vivo sumergido en una oficina con luces blancas, esa luz daña todo mi cuerpo, daña mi intelecto, daña mi conciencia y daña mi espíritu. Las luces de pantallas hacen lo mismo. La ingesta de luz es primordial. Del aire, cuando vivo respirando smog, daño todo mi cuerpo. Necesito aire fresco, aire puro también. La ingesta de energía, todo es energía y todo el tiempo estamos intercambiando energía, ya sea con el medio ambiente o con otras personas. E intercambiar energía con otras personas es uno de los actos más peligrosos que hay. Y es de poca higiene espiritual compartir tu energía con quien sea. Pero mientras estamos dormidos no lo hacemos, y este mundo que se empeña en distraernos y nos ofrece una variedad tremenda de distracción sexual, normalizando la sexual, hipersexualizando a la humanidad, es el derroche e intercambio de energía más contaminado y más dañino que le puedes dar a tu cuerpo, a tu espíritu. La ingesta de conocimientos, de palabras, de libros, de música. ¿Qué es lo que estás absorbiendo todo el tiempo? Nosotros somos esponjas y al consumir todo lo que nos rodea lo absorbemos por completo. Cuando nos la pasamos cantando canciones depresivas, sorpresa, vas a ser un ser depresivo, y aunque no lo entiendas, primero piensas que esas canciones comulgan contigo. La verdad es que tú estás adecuándote para comulgar con esas canciones, porque repetir muchas veces una frase se convierte en un mantra, y si ese mantra que elegiste es depresivo, te va a hundir en la depresión. Si el mantra que elegiste te hipersexualiza, vas a ser hipersexualizada, hipersexualizado. Si el mantra que elegiste te empobrece, vas a tener carencias. Si el mantra que elegiste te desvía de tus propósitos, vas a estar distraído. Todo lo que ingerimos va directamente a nuestro espíritu. De nosotros depende si lo hacemos crecer, lo mantenemos o lo hundimos en el hoyo. Cuando tenemos nuestro despertar espiritual, empezamos a entender esto y ya no queremos más. Y aquí viene este punto. Ambos despertares nos llevan a muchos procesos donde sufrimos o creemos sufrir, porque en realidad no soy yo el que sufre, es mi ego el que me hace sufrir. ¿Por qué? Porque como ya hablamos en el video de la desidentificación, crecemos identificados con algo que no somos, pero lo defenderemos a muerte, porque eso es con lo que me identifiqué. Cuando tenemos este despertar de conciencia y espiritualidad, lo primero que sucede es que ya no me identifico con eso que creía que era, y empieza este proceso de desidentificación, y al hacerlo pasamos por un periodo de luto, un periodo de tristeza extrema. ¿Por qué? Porque ya no pertenezco a donde creía pertenecer, porque mis amigos ya no los considero mis amigos, porque no comulgo con mi familia, porque no encuentro el sosiego en ningún lado. A donde quiera que vaya siento la no pertenencia, siento que ya no soy lo que era, y eso es verdad. Es a lo que se le conoce como la muerte del ego, y cuando el ego muere, que no muere en realidad, pero lo veremos más adelante. Cuando sucede la muerte del ego, sentimos que el yo ya no es. Al morir simbólicamente yo, es decir, mi ego, paso por el mismo periodo de luto que pasaría con la defunción real de cualquier persona que amo, y en este caso eres tú mismo. Sin embargo, hasta este momento nunca te has amado en realidad.
realidad, porque estabas en el piloto automático. Por eso el duelo es un poco más sencillo, porque lo que se está muriendo en realidad no lo amas, pero lo sufres porque crees que eres tú. Y al momento de ya no encajar, viene este hundimiento. La muerte, el derribo del ego es primordial para la trascendencia y para seguir en el camino de crecimiento luego del despertar tanto de conciencia como espiritual. Cuando nosotros entendemos que estamos pasando por la muerte del ego, podemos empezar a mejorar, podemos empezar a crecer, pero es un proceso que nos va a derribar por un tiempo. Espiritualmente a esto se le conoce como la noche oscura del alma. Desde la conciencia es la muerte del ego, desde el espíritu es la noche oscura del alma. Desde el espíritu no suena tan trágico, suena incluso poético. Desde la lógica, desde la mente, suena más trágico, la muerte del ego. Y le quita la poesía, lo convierte en un hecho terrible, en una pérdida. Mientras tanto, la noche oscura del alma nos dice, sí, todos pasamos por oscuridad. De hecho, la oscuridad vive en mí. Yo necesito de esa oscuridad para que mi luz pueda alumbrar también. Yo necesito esta dualidad para poder ser un yo completo, un ser entero. Necesito una comunión entre mi oscuridad y mi luz, para así poder estar en un ciclo perpetuo de armonía. En un ejemplo simbólico sería el yin yang, siempre dando vueltas entre la luz y la oscuridad, iluminado a su vez o regido a su vez por el contrario. Durante la noche oscura del alma nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, nos sentimos que nada tiene sentido, que nada vale la pena, que nada es lo que yo quiero que sea y lo que creí que era lo que yo quería que era, pero nunca lo fue. Desprendernos de este sentimiento de tristeza nos va a tomar mucho trabajo. Hay quienes nunca lo logran. Este puede ser el caso de las depresiones crónicas, de las situaciones en las que alguien acaba internado en un manicomio, de las situaciones en las que uno incluso llega a la decisión de quitarse la vida, porque no nos interesa lo que está aquí, ya no pertenecemos aquí. Esta es nuestra alma por fin, nuestro espíritu por fin sintiendo el peso de la vida, de lo material, de lo físico, algo que no sabía, que no conocía, por primera vez lo está viendo, lo está sintiendo, lo está teniendo, y después de quitarse este velo de la identificación donde ya todo lo que creía que le gustaba ya no le satisface, entra este sentimiento de la no pertenencia, del quién soy yo, a qué vine, qué hago aquí, por qué estoy aquí, qué estoy buscando, cuál es el punto de que yo esté aquí. Desde el lado de la conciencia es más o menos lo mismo. Al no tener un ego en control de mi ser, yo tengo que empezar a pilotear la nave y recordar cómo se hacía y tomar el control de mi vida. En ambos casos la tristeza es la misma, el desasosiego es el mismo. Nos sentimos en un periodo de luto porque lo que fui ya no es y no tengo idea de qué carajo soy ahora. Es preciso empezar a trabajarlo, es preciso acercarse a un guía espiritual, a un tutor, a un terapeuta, a alguien que te pueda orientar en este proceso, ya sea por estos conocimientos o por experiencia propia, alguien que te acompañe desde lo espiritual, alguien que pueda sostenerte desde la psicoespiritualidad. Es necesario rodearte de gente que está en el mismo proceso, en la misma situación que tú, no solo desde tu nivel, alguien que ya haya pasado por lo que tú pasaste, que te pueda explicar un poco, que te pueda enseñar, que te encienda una luz para que puedas ver al final de la oscuridad que estás sintiendo en tu vida. Si tú estás pasando por este proceso, déjamelo en los comentarios. Yo puedo ayudarte, puedo explicarte, puedo orientarte. Entonces, cuando estamos en este proceso sentimos la ausencia de energía para continuar. Es un momento trágico, pero eventualmente también vamos a sentir el impulso de querer más. Si nos acercamos a estos guías que nos pueden orientar, va a ser mucho más fácil, porque mínimo se te va a dar una noción de lo que está sucediendo y vas a entender que no estás solo, que no estás sola, que puedes acompañarte de más personas como tú. Sobre todo, quitarnos la sensación de locura, de si lo que yo estoy pasando es real, es importantísimo, porque mientras nuestra lógica no entienda que el momento que vivimos es real, es lo verdadero, no vamos a salir de ahí. Si persistimos, eventualmente lo vamos a lograr. Lo que sigue es empezar a integrar todo esto, todo lo que soy, todo lo que hay alrededor de mí, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso, todo lo que hay, lo que soy, lo que es, y dejar ir todo lo que me doy cuenta que no es.
Pasar por el despertar espiritual es una labor ardua, dura y deprimente, oscura, difícil. Esto no es para cualquiera. La mayoría de la gente elige detener su proceso. Si es que empezaron su despertar, eventualmente van a elegir no seguir más. Y como te dije, esto es algo que sucede por casualidad. Hay quienes nunca van a despertar. El 99% del mundo está dormido y no va a despertar en toda la vida. Generalmente, las experiencias cercanas a la muerte logran hacer la sinapsis que encienda esa chispa que pretenda llegar al despertar espiritual. Pero como en un hilillo de pólvora, hay veces que esa ignición puede detenerse y no proseguir. Hay veces que sí continúa hasta la dinamita explota y empezamos el despertar. Sin embargo, no importa lo trágico que pueda resultar una experiencia, no garantiza que la persona despierte. Aunque todo se ponga ahí, todas las situaciones estén ahí para el despertar de la persona, puede que la persona no despierte, puede que no lo entienda, puede que lo entienda al revés, y es lo más común. El despertar es para muy pocas personas, y no quiero poner en plan de los elegidos, no, todas las personas tenemos las mismas capacidades, todas las personas estamos hechas para despertar, todas las personas venimos aquí a hacer el despertar y el trabajo posterior para nuestro crecimiento y eventual trascendencia. Todos venimos a esto, pero el proceso de despertar es lo más difícil que hay. Las reglas para esto son dificilísimas y te lo voy a explicar de esta manera. Y te lo voy a explicar con esta frase. Somos el universo experimentándose a sí mismo. Lo que quiere decir que el universo necesita de esta vida física para poder experimentarse, para poder saber lo que es. En otras palabras, Dios sería el universo. Dios necesita la vida física de cada uno de nosotros para entender lo que es, para saber lo que sucede. Todos somos uno. Dios necesita tener estos aprendizajes, es decir, yo soy Dios, tú eres Dios. Todos necesitamos tener estos aprendizajes para llevarlos al plano de conciencia superior, en lo que el hinduismo llamaría el registro akáshico, donde está la biblioteca de conocimiento universal de todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será de todos los seres que existimos en esta realidad. Si Dios es quien decide bajar a este plano tridimensional a experimentarse a sí mismo y no tiene un solo reto, ¿cuál sería el chiste? No necesitaría venir. Y estamos hablando de Dios, el Ser Supremo, el Creador. Llámale como le quieras llamar, entiéndelo como lo quieras entender. Si hablamos del universo, imagina que el universo necesita venir aquí para entender su propia explosión, su propia creación. ¿Cómo podría entenderlo si no tuviera ningún reto de crecimiento, si no tuviera que ir por sucesiones progresivas que lo ayudan a entenderse y a crecer para poder superarse? Este juego lo hizo el Creador Supremo, la creación misma, y esa misma creación puso las reglas para que no fuera tan sencillo, para que pudiera entenderlo. No es tan difícil de entender. Si yo dejo a mi hijo de 6 años jugando con sus amigos, van a inventar un juego y van a poner reglas. Si yo me quiero integrar al juego, tal vez las entiendo sin que siquiera ellos me las expliquen. Al revés, si yo creo un juego con mis amigos adultos y mi hijo quiere integrarse al juego, por más que le explique las reglas, tal vez nunca lo entienda, tal vez lo juegue mal. Y así es esto mismo. Si Dios necesita experimentar su propia creación y necesita retos para irse superando, obviamente los retos van a estar a su nivel, no al nuestro, no a mi estado material, físico, de conciencia mínima limitado. Va a estar a su nivel. Yo tengo que entender que mi despertar espiritual y de conciencia es para alcanzar la conciencia de Dios, para alcanzar el estado de Dios, para alcanzar la diosidad y salir de aquí, elevarme, crecer, superarme, lo que en algunos lo que se les llamaría la iluminación, el despertar completo, pleno, entender que yo soy un ser superior. Tengo que ponerme a jugar a Dios con Dios. Por eso nos resulta tan difícil, por eso no entendemos las reglas, por eso recaemos y recaemos. Y en nuestro estado de victimización del ego lo vemos como una maldición, cuando deberíamos de estar viendo esto como un juego, como una diversión, como un proceso de entendimiento creativo. Pero mientras nuestro ego está en el piloto, vamos a estar victimizados, creyendo que todo es una tragedia, creyendo que lo que me pasa es mala suerte, creyendo que yo no soy el favorito de Dios. Todos somos Dios.
hay que entenderlo para poder jugar este juego creado por él, es decir, por nosotros mismos. Es como si un jugador de la NBA se pusiera a jugar básquetbol con unos niños mexicanos y decidiera hincarse para poder darles cierta ventaja. Pero ese jugador lo que quiere en realidad es enseñar a esos niños a jugar, verlos crecer. Eventualmente se va a parar y va a jugar a su potencial completo. Esta vida es un juego. Por eso se dice que esto es un holograma. Incluso la misma ciencia, que como ya he dicho no estoy de acuerdo con la expropiación científica sobre lo espiritual, pero la misma ciencia tratando de explicar esto tiene sus propias teorías sobre que esto es un holograma. Sí lo es, porque es un juego. Nosotros lo creamos. Nuestra visión, nuestro entendimiento crea nuestra realidad. Y todo es posible en este juego. Entre más rápido lo entendamos, más rápido vamos a poder sobrepasar este juego. Al menos la lección que venimos a aprender en esta línea de vida. Es por eso que el despertar espiritual y de conciencia son precisos, aunque mantenerlos sean difíciles. Esto es para guerreros, y cuando uno asume su posición de guerrero y decide despertar y mantenerse, lo va a convertir en un hábito hasta que el despertar sea constante, creciente y consciente, sin echar pasos para atrás. No es nada fácil, hay veces que nos va a costar más trabajo, hay veces que nos vamos a quedar estancados, hay veces que vamos a sentir que no avanzamos, pero eventualmente va a surgir algo más que nos impulse, porque estamos hechos para esto. Y una vez que la chispa se enciende y que nosotros decidimos mantener prendida esa llama, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir evolucionando. Ojo, el despertar solo es uno, pero la progresión no tiene fin. La progresión no sabemos hasta dónde llega, no sabemos cuándo acaba, no sabemos cómo alcanzar esa trascendencia. Por lo pronto, desde lo terrenal, desde nuestro poco entendimiento que tenemos, vamos a ponerlo así, como que no tiene fin. Siempre vamos a estar creciendo, siempre vamos a estar trabajando en este crecimiento, siempre vamos a estar ayudando. Y una vez que tú despiertas y mantienes tu despertar, parte de tu crecimiento también implica el ayudar al despertar de los demás. Pero ojo nuevamente, no puedes despertar a nadie por sí solo, no puedes despertar a nadie que no quiera ser despertado. Una amistad que aprecio mucho en algún momento me explicó esto. La teoría del reloj despertador me dijo: si tú un día decides que correr es lo mejor que te ha pasado en tu vida y te empiezas a despertar a las 5 de la mañana para poder correr y notas cambios impresionantes en tu vida, lo primero que vas a hacer es compartirlo con las personas que más quieres. Estas personas te van a tachar de loco, pero tú vas a insistir. Hay que despertarnos temprano a correr. Vámonos a correr. Incluso les vas a regalar un reloj despertador que se va a encender a las 5 de la mañana. Y por más que les digas y por más que les insistas, la otra persona lo único que va a hacer es apagar su despertador para poder seguir dormido. Y por más que tú entiendas los beneficios, por más que tú veas la mejoría en tu ser, por más que se le expliques, por más que le enseñes cómo ha cambiado tu vida, esa persona te va a decir: me parece excelente, pero déjame dormir. Nosotros tenemos que respetar que están dormidos, entender que están dormidos y que no podemos hacer nada para despertarlos. Y aunque lo tengan enfrente, aunque se los pongas, aunque les enseñes, no lo van a hacer porque no quieren hacerlo, porque no están dispuestos para despertar, porque no están listos, porque no han tenido esa chispa que se encienda, que los lleve al despertar espiritual o al despertar de conciencia. No lo quieren hacer, no lo van a hacer y no podemos hacerlo. Y por más que intentemos, no va a suceder. Lo único que va a pasar es que vamos a generar tensión. Lo único que va a pasar es que incluso nosotros nos vamos a frustrar. Entonces hay que tener eso entendido al 100%. No podemos despertar a nadie. Nuestra labor primordial ahorita es despertar nosotros mismos y continuar ese camino, seguir subiendo peldaños, seguir experimentando, seguir creciendo, seguir llenándonos de todo lo que nos hace plenos. Y por más que queramos compartirlo, no podemos obligar a nadie. Las personas en su despertar van a llegar a nosotros, son los que se van a acercar. Nosotros, por más que nos acerquemos y por más que le indiquemos a la persona: mira, aquí tengo todo un plano para que si tú haces esto, despiertes y mejores, te lo van a romper en la cara. No podemos mostrarle algo a alguien que no está listo para verlo. No podemos entregarle un mensaje a alguien que no está listo para escucharlo. No se puede. Lo único que podemos hacer y entender es que nuestro trabajo está en nosotros mismos. Cambiando nosotros es como logramos cambiar nuestro entorno. Y como una oleada, como ondas de sonido que se van esparciendo a lo lejos, quizás le lleguen a otras personas, logren sintonizarse y eso haga que se acerquen a ti buscando ayuda, buscando consejo. De otra
manera es imposible. Y bueno, si te gustó este video que ya estuvo demasiado largo, dale like y comparte porque a alguien podría servirle esta información. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a mi canal, ya que estaré tocando más temas como este de espiritualidad y sanación.